Hola, bienvenidos al primer spin-off que hago de Obsesine. Yo soy Cero y el capítulo de hoy es Inclusine. Voy a hablar sobre una película inclusiva. Primero que nada, les comento que si me quieren seguir en Instagram, pueden ver acá en la descripción del podcast cuáles son las redes que me pueden... el perfil con el que me pueden contactar, que es @cerogram, que es mi perfil personal, pero si no, también me puede escribir por @obsesine, que es el perfil donde comparto todo lo que tiene que ver con el podcast. Pero en mi perfil personal también comparto otras cosas que hago, que no solamente hago este podcast, sino también otras cositas que les puede llegar a interesar. Si no han escuchado Obsesine, les comento que es un podcast que vengo haciendo desde el año pasado con Manu, que es mi mejor amigo, con el que hablábamos en cada capítulo sobre un género o subgénero de cine o algún tema en particular, donde durante todo el capítulo hablábamos de diferentes películas y a veces series relacionadas sobre el mismo tema. Como obviamente en este momento, por razones de fuerza mayor, porque estamos viviendo un momento histórico que nos involucra a casi todo el planeta, se complica mucho la coordinación para poder grabar. Por lo menos para este podcast se ha complicado mucho poder grabar de la manera más cómoda. Entonces decidí hacer un spin-off de Obsesine para poder hablar incluso sobre temas que en ese podcast no iban a terminar, pero que merecen tener su espacio. Así que decidí separarlo en diferentes spin-offs dentro del universo de Obsesine. Por ejemplo, como el que estoy haciendo en este momento es Inclusine, donde voy a hablar sobre películas, principalmente películas de temática inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Porque en realidad la categoría creo que la estoy poniendo yo, porque en realidad no existe. Y voy a usar una anécdota que tengo para poder explicarlo. Ya el año pasado estaba llevando a cabo, bueno, y este año también, pero bueno, hasta marzo, porque luego no se pudo. Estaba haciendo un ciclo de cine en la municipalidad acá de Capital de Mendoza. Y el ciclo de cine se llamaba Inclusivo, e Inclusine, como este spin-off, el ciclo de cine inclusivo. Y una de esas veces, como es un cine debate, pasaba una película y al final de la película la gente que se quedaba podía opinar e intercambiar opiniones sobre la película o el tema principal de la película. Y una chica que estaba ahí, según ella era un chico trans, me dijo que me preguntó por qué el ciclo se llamaba así, por qué inclusivo. Le digo, bueno, porque es un ciclo de cine dentro de todos los ciclos que hay en esa sala, que es de manera gratuita, es decir, que está abierto a todo el público y que no se reserva o sea, no se limita a diferentes temáticas que se puedan llevar a cabo en esa pantalla. Pero aún así no había ningún espacio para pasar este tipo de películas, que son películas principalmente de temática LGBT, que muy por lo general no llegan a las salas comerciales. Y además también digo, bueno, si va a ser inclusivo, puedo incluir películas que tengan que ver con temas que los temas sean inclusivos, que no sean temas de los que se hable tanto o que no se hablaba tanto. Por ejemplo, películas feministas, no películas sobre el feminismo, sino que la película apela a eso, y en algún momento también iba a pasar películas, por ejemplo, sobre personas con discapacidades, cosa que va a suceder en este podcast. Entonces me decía, ¿por qué tiene que ser inclusivo? ¿Por qué se tiene que incluir? Digo, porque lamentablemente hoy en día, 2020,
todavía no existe un espacio donde tengamos esta libertad de pasar este tipo de películas. El cine comercial, que lo consumimos todos, aún así sigue superpoblado por películas hechas por producciones de Hollywood, que tiene este formato de cine clásico y está comandado a la academia por gente que es heterosis, hombre, blanco. Y si bien hoy en día a través de internet podemos acceder a muchos contenidos, en una sala de cine abierta al público no es fácil llegar a esto. Como el ciclo de cine se había dado de manera casi por suerte, porque no fue un proyecto que había armado yo, sino que tuve la suerte de que se me diera y lo pude hacer, porque yo ya venía haciendo un ciclo de cine coreano de hace 4 o 5 años más o menos. Entonces se dio la posibilidad. Como el ciclo de cine no se pudo continuar porque todo este tipo de actividades están en stand-by y no sabemos hasta cuándo, entonces decidí que ese espacio que no se tenía, por lo menos se lo podía dar yo a través de este podcast. La hice re larga, ya lo sé, perdón, pero quería explicarlo porque siento que todavía este tipo de cine tiene que ser incluido. No está en el spotlight, como se dice. Y tal vez nunca lo esté, no sabemos. Pero es una buena manera de darle un lugar. Tal vez la palabra inclusivo dentro de un tiempo deje de tener relevancia y simplemente sea otro tipo de cine en el que nos acostumbremos a ver historias protagonizadas por parejas homosexuales o transexuales y nos dejemos de estar pensando no, en esta película la verdad que le faltó representación LGBT, cuando a veces no es obligatorio, porque en realidad no lo es. Hay casos en que aparece pero se ve medio forzado. La idea es que este tipo de películas tengan la misma presencia que tienen las películas clásicas. Las películas clásicas me refiero no al cine clásico, sino a las que los que estamos acostumbrados a ver, que es siempre una historia de amor entre un hombre y una mujer. Y por lo general el 80% son personas heterosexuales blancas. Digo lo de blancos porque también hay un tema de raza que todavía necesita ser incluido, y lo sabemos porque si vemos las últimas entregas de premios de los Oscars vamos a entender esto. Así que con esta larga introducción comento de qué voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar sobre una película alemana del 2016 dirigida por Jakob Erwa. Nombre original de la película en el idioma original es Die Mitte der Welt, creo que se dice así, porque está en alemán y yo no hablo alemán, pero se la conoce con el nombre de Center of My World, que en español sería El centro de mi mundo. No es fácil encontrarla en internet, tampoco es difícil, pero digo que no está en las plataformas digitales que todos conocemos. Hay que buscarla por otros lados. Incluso ya la encontré en YouTube, pero no está con la mejor calidad, así que no les digo que la vean ahí, pero si la quieren ver ahí, por lo menos está. Les comento un poco de la sinopsis y luego hacemos el spoiler alert, porque voy a hablar ya específicamente de la película y de por qué decidí hablar de esta película. Esta película está basada en una novela que se llama El centro del mundo de Andreas Steinhoffel, creo que se dice así, que fue bestseller en el 98. Es una película estilo coming of age. Sí, es LGBT porque es una historia protagonizada por un chico que es gay. No conozco la novela original, pero entiendo que está dirigida a un público adolescente y en la película se nota bastante.
La sinopsis es bastante simple. Es la historia de un chico llamado Phil que luego de haber pasado unas vacaciones en un campamento, del cual no se habla mucho, regresa al colegio, se reencuentra con su mejor amiga Kat y comienza a cuestionarse sus sentimientos hacia Nicolás, un compañero nuevo. Esta es la sinopsis y acá ponele pausa si no viste la película, anda a verla y luego empiezo a hablar con spoilers. Bien, si ya viste la película, ahora sí puedo hablar tranquilo. Esta película creo que a mí me gustó bastante porque me hizo sentir identificado con una parte de mi vida en la que yo era completamente inexperto en cuanto a relaciones primero, bueno, también como en la película, relaciones sexuales, pero básicamente con los vínculos de los cuales no sabes qué nombre ponerle, porque realmente en ese momento tenés el corazón virgen y empezás a sentir cosas que nunca habías sentido antes, entonces tratás de poner un nombre, pero es súper complicado, y aún más en esta edad de adolescencia en la que siempre todo es mucho más dramático, mucho más extremo, completamente entendible porque es una etapa de cambios, y es lo que le pasa a Phil. Phil es el protagonista de la película, tal vez lo reconozcan porque es el protagonista también de la serie de Netflix Dark. Es el único que reconocí porque bueno, son alemanes y no acostumbro a ver muchas películas alemanas. Esta película, como dije, es del 2016, aparentemente está ambientada en esa época, o sea, en esos años, no es mucho más anterior, por lo tanto se entiende que en la película se viva la homosexualidad con mucha libertad. En ningún momento, a diferencia de otras películas, en ningún momento se toca el tema de la discriminación, que a mí me gustó porque bueno, por lo menos la película no va a ir por ese lado, que es como allá un tema cliché, que igual está bueno ver películas sobre el bullying porque es algo que todavía sucede lamentablemente, pero en esta película no, y en especial porque en Alemania existe mucha más libertad que en otros países, en especial en Europa, que por ejemplo sabemos que hay países que son situaciones mucho más complicadas. En Alemania no lo es, tampoco es el otro extremo de donde se viva por completa libertad, pero no existen tantos prejuicios como Brasil, por ejemplo. Y esto es algo importante en la película porque es un tema que no se toca directamente, queda asumido desde un principio, porque la película comienza con la voz del protagonista contando un poco sobre su pasado, sobre que tiene una hermana que es gemela, son mellizos, que la palabra en inglés es twins, significa lo mismo, pero son mellizos porque son un varón y una nena, y cuenta que la madre vivía en Estados Unidos y a los 17 años, cuando se quedó embarazada, se fue para Alemania a criarlos ella sola, que no le gusta que le digan mamá, que le digan Glass, que nunca me quedó claro si realmente su nombre se llama Glass o no, pero ella quería que le dijeran así, y precisamente debe ser porque la mujer es joven y al ser madre soltera joven le afectó esto de no poder vivir su libertad como ella hubiera querido. Pero tampoco en ningún momento aparece el tema de que si ella en algún momento pensó en abortar. Ella directamente se escapó y empezó su vida de cero, y hace notar desde un principio algo que después no se toca el tema para que se entienda por qué ella es así. A ella no le importa lo que digan los demás. Por eso ella
más allá de su estabilidad emocional y mental. Ella es muy liberal y bastante independiente. Aún así tenía muchas relaciones bajo el prejuicio de su hija, que después va a ser un tema, un conflicto, porque es una mujer que solía tener varios novios. Y estos chicos, al criarse sin un padre, sin una figura paterna, tenían cierta ilusión de que si alguna de esas relaciones progresaba, podrían llegar a tener un padre. Y un par de veces parece que iba a suceder, pero cuando no sucedía, empezaba este resentimiento, por lo menos en mayor parte por la hermana de Phil, que se llama Diane, y que ya en la adolescencia ya es un conflicto mucho más grande, del cual voy a hablar un poquito más tarde. Volviendo a Phil. Phil, como ya he dicho en la sinopsis, él se había ido a un campamento y cuando vuelve a su casa ve que pasó algo, porque vive como en un lugar que no está en plena ciudad. Entonces pasa por un bosque para llegar a su casa y ve que hay muchos árboles caídos, y cuando llega a su casa la madre le dice que hubo una tormenta, que fue algo bastante feo, y ahí nomás la película como que te va avisando que ok, él se fue por un tiempo y cuando él no estuvo pasó algo, hubo quilombo, y esto viene a representar un conflicto que hay dentro de la familia. Que bueno, nos vamos a enterar esto después de la segunda mitad de la película. Al principio lo que vamos a ver es lo más importante, que es el desarrollo de Phil. Tenemos la presentación del personaje, de cómo es él, que es súper tranquilo, es algo tímido, pero tampoco es ¿cómo se dice? Es reservado, pero no es súper tímido. O sea, él tiene su mejor amiga, que es muy divertida. Ella le gusta teñirse el pelo de colores, de hacer locuras, de decir locuras y de molestar a los demás, y entre ellos se llevan muy bien. Ella se puso muy contenta cuando él regresó, y ese es el vínculo que tienen ellos, porque la hermana de Phil, cuando eran niños, eran muy unidos, pero ese vínculo se fue quebrando hasta que llegaron a distanciarse. No por completo, pero su hermana dejó de ser su mejor amiga. Además también están Teresa y Pascal, que Teresa vendría siendo como la madrina, como una tía querida de toda la vida de Phil y de Diane. Y Teresa vive con su pareja, que es Pascal, que es otra mujer. Es el perfecto modelo a seguir que tiene Phil, porque le tiene confianza, la conoce de toda la vida, es amiga de su madre, y a su vez es su mayor consejera, vendría siendo su hada madrina también. Y sí, él aparenta ser un princeso, el príncipe acá, el principito, porque encima es rubio, blanco y demasiado hegemónico y perfecto. No lo digo como algo malo, pero es alemán y es entendible, pero como que yo tenía este conflicto, digo, me molesta que sea tan perfecto, porque sí, es hermoso, pero a su vez quisiera ver algo, un personaje como más real, pero ese chico es real, así que bueno, más allá de eso, es un lindo personaje. Además que es una película tranquila, tiene cierta estética de el cine alemán, de que tiene un ritmo relajado y que va metiendo ciertas pistas que luego te terminan de cerrar. No es una película que va rápido, al estilo Hollywood, donde te mete un montón de información innecesaria solamente para distraerte. Acá es como va de a poquito. Bueno, ya Phil en la escuela regresó y tiene un compañero nuevo que se llama Nicholas. En ese momento, cuando lo ve, se acuerda que cuando él era niño había ido a comprar a un negocio con su madre, y cuando está por entrar al negocio se choca con otro niño, creo que tenía 10 años según lo que decía. Se le cae en una bolsa que tenía con botellas
y el niño lo ayuda. Y se quedó maravillado por ese chico. La madre se dio cuenta que le gustaba. En ningún momento hubo ningún tipo de prejuicio, ni siquiera lo hizo pasar vergüenza. Eso también me encantó. Y cuando lo ve en la escuela, se acuerda de él, que lo conocía, de que lo había visto, de que ya estaba maravillado por él. Y cuando escucha su nombre, él se pone feliz porque dice: finalmente sé cómo te llamas. O sea que ya lo venía idealizando desde mucho tiempo antes. Se había olvidado porque bueno, no lo volvió a ver, y ahora que lo ve y va a ser su compañero de la escuela, queda embobado, que es lo que suele suceder mucho. Y acá donde empiezo a contar lo que digo yo, por lo que me sentí identificado, que es lo que empezás a sentir cuando estás en la etapa de enamoramiento, en la que, además de porque es muy jovencito y él nunca había tenido una relación antes, idealiza a la persona desde el principio. No digo que esto sea malo, simplemente lo digo, y tampoco es una crítica a la película para nada, lo digo porque es algo que no se puede controlar. Entonces está bueno verlo en la película porque en ningún momento se ve como algo inverosímil. Es muy realista y a su vez es bastante entendible, comprensible, que el chico, aparte bueno, vos lo ves al otro, el otro también es casi perfecto, tiene unos ojazos que te quedas, te haces pie encima. También es súper hegemónico. Pero bueno, también está este vínculo que ya lo había conocido antes, entonces se había quedado con eso. Entonces lo que empieza a hacer Phil, a partir de esto, empieza, vamos a decir, acosar, entre comillas, pero en realidad no es acoso porque es bastante inocente. El chico le gusta, y el chico este, que se llama Nicolás, empieza a hacer atletismo en la escuela, y él va al patio de la escuela, no sé si es el patio de la escuela, pero bueno, por ahí cerca, y se queda a mirarlo, simplemente eso. Y el chico, obviamente que se da cuenta, porque él era el único que estaba ahí. Cuando un día se cruzan en un supermercado, Nicolás, que ya sabe el nombre de Phil, lo llama y le dice, entre medio de las góndolas, le dice que lo había extrañado porque ese día no había ido a verlo, a verlo correr. Y Phil, lo vemos en sus ojos, jamás hubiera esperado esa información, porque uno diría: che, podrías dejar de stalkearme porque como que estás ahí. No, todo lo contrario, él disfrutaba que este chico estuviera ahí para verlo, y le dijo: mañana, si me esperas, después de mi práctica, nos podemos ver. Y acá comienza todo, porque cuando obviamente que Phil lo hace sin contarle a su amiga, porque su amiga está todo el tiempo tratando de llamar la atención, metida en sus problemas de adolescente, tal vez él no sintió esa confianza de decirle: bueno, vos tenés tus problemas, generalmente yo no tengo tantos problemas o no te los cuento, yo te quiero contar algo, pero no se lo dijo. Y él, en silencio, fue a esta cita, ahora sí pongo comillas, porque termina la práctica de este chico Nicolás y se van a los vestuarios donde están solos, se desnuda y básicamente Phil pierde su virginidad, tiene su primer beso, su primera relación sexual en una ducha súper pornográfica, pero a ver, pornográfica en concepto, porque las escenas están muy bien hechas, se ve como se ve tierno, y a su vez se nota que son adolescentes que están aprendiendo a disfrutar de sus cuerpos, porque son chicos que están en la secundaria. Entonces yo quiero valorar eso, porque no muchas películas se animan a mostrarlo así, con esa libertad y con esa sutileza. Así que es una linda escena. Ahí es cuando probablemente Phil termina de cerrar el círculo y se recontra enamora. Esto se empieza a dar, bueno, después no voy a decir todos los detalles porque no voy a contar toda la película, pero quería hacer énfasis en
estos puntos centrales que le dan sentido a lo que siente Phil al principio, de por qué lo idealiza. Lo ve a un chico que lo cautiva, que encima le da bola y que le hace sentir cosas que no había sentido nunca antes. Pasa un tiempo y bueno, él gracias a Teresa tiene un lugar donde pueden ir a juntarse a estar juntos y a tener sexo varias veces en una casa que tiene ella para los fines de semana. Entonces Phil cree que tienen una relación. Está bien, nunca tuvieron la conversación de plantearse si son pareja o no. No lo digo en defensa de Nicholas, pero está bien, esa conversación nunca estuvo. Ahí pongo un alfiler en el pizarrón y continúo. Le presenta a su amiga Kat, con quien ella más o menos no le pintaba ser amiga de él porque lo veía como un chico muy engreído, a Nicholas. Phil finalmente le cuenta que están juntos y que quiere que se lleven bien. Empiezan a juntarse los tres. Kat y Nicholas empiezan a llevarse bien y con el tiempo empiezan a llevarse demasiado bien. Pero Phil no dice nada porque él, si bien su primera relación no aparenta ser como el tóxico celoso, pero no es tonto. O sea, como que ve como que, ok, acá pasó algo, no sé. De repente se llevan demasiado bien. Pero bueno, dijo, bueno, mejor, porque es su mejor amiga y el centro de su mundo, como dice la película, que está ahí en este momento de su vida en el que él está bastante feliz. Bastante digo y no completamente, porque del otro lado tenemos a la historia de su madre y su hermana, que tienen un conflicto al tal punto que no se hablan y que es incómodo para él porque él las ama a las dos y no sabe qué pasó, no entiende qué pasó, de por qué no se hablan. Voy a resumirlo porque está bien, está buena la historia de ellas dos, pero no es el punto central de lo que quería hablar de esta película. El tema acá es que Diane está muy resentida desde hace mucho tiempo con su madre por el hecho de que ella nunca pudo mantener una relación seria con un hombre. Entonces ella se quedó con las ganas de tener un padre. Está bien, no sé si es un capricho, pero la madre descuidó bastante de sus hijos en ese punto. Pero los hijos son bastante sanos, así que tampoco fue que era un desastre. Diane en algún momento como que cruzó la línea de la moral y por una información completamente innecesaria que le dio su madre y Teresa cuando eran niños, de que había una planta, que hay una tradición en que las mujeres comían esa planta venenosa para atraer a los hombres, pero si comías mucho podía ser mortal. Cuando eran niños también, la madre de estos chicos, de los mellizos, tenía una relación con un tal Kyle, con el que iban bastante bien las cosas, y de repente Class se queda embarazada. Iban a tener un nuevo hermanito, pero Diane no estaba contenta con esto, así que acá está el secreto y el punto central del conflicto. Ella le puso unas hojas de esta planta en un té para la madre, que provocó la muerte del bebé durante el embarazo. Casi muere la madre, o sea, estuvo muy grave, y Diane nunca se lo dijo. Cuando sucedió la tormenta, en la que cuando Phil estaba en el campamento, Diane estaba de novia con un chico hace bastante, pero no le había dicho nada a nadie, y él iba en camino a la casa de ella y tuvo un accidente, porque obviamente fue una tormenta muy grave. El chico terminó en el hospital y hasta ese momento, cuando tienen la conversación, Diane y Phil sigue en coma. Entonces Diane, enojada porque ese momento duro para ella, su madre no estaba ahí para ella, le deseó la muerte otra vez y le dijo la verdad a su madre, por lo cual
explotó todo y dejaron de hablarse. Claramente este es un conflicto que sabemos que se iba a solucionar de manera fácil, porque si bien es algo bastante extremo, pero no eran los personajes protagónicos, aunque tenían que ver con Phil, así que era un conflicto secundario. Sí, se soluciona, más o menos, ahí no es tan elaborado, pero es una de las razones por la que Phil se enoja un poco con su madre porque no le quiere decir qué pasó. Entonces él se queda unos días en la casa que le había prestado Teresa, y él tenía sus dudas, sus planteos, que siempre se los hacía a Teresa o a Pascal cuando estaban alguna de las dos en su casa, sobre, por ejemplo, cosas que él no entendía en la relación con Nicolás. Entonces Pascal le dice: bueno, mira, vos tenés que tomar las riendas. Si vos querés algo con él, hace algo, que no sea solamente decir te amo, te quiero. Hace algo por él. Y como Nicolás era muy reservado, hasta por lo menos lo que veíamos nosotros, que no le contaba mucho sobre su vida, que no quería invitarlo a su casa porque tal vez sus padres no le pintaban mucho. Él veía la diferencia en que la madre de Phil tenía completamente asumido que Phil es gay, que tenía un novio y que incluso lo dejaba andar por ahí en la casa sin ningún problema. Nicolás no compartía mucho de él, y Phil le tildaba esto un poco porque él quería más en la relación subrayada. Entonces seguramente tuvieron alguna conversación que no vimos, pero Nicolás lo invita a Phil a un cuarto que tiene en el patio de su casa para compartirle algo de su vida que no había hecho hasta el momento. Tenía un cuarto donde guardaba cosas que aparentemente eran, no sé si era cleptómano, pero eran cosas de gente, de distintas personas, y él las tenía como una especie de colección. Eran adornos principalmente, pero para él era especial porque dice que le gustaba pensar en las historias que podrían tener detrás cada cosa, una de esas cosas. Phil finalmente siente como que hay una conexión y que dice: ok, entonces me tiene confianza porque me está contando algo de su vida, me dejó entrar a su casa, entonces voy a dejar de paranoiquearme con esto. Y bueno, ahí tienen otro momento romántico. Y Phil, bueno, esto no lo había dicho, me salteé un personaje, pero ni siquiera recuerdo el nombre, pero la madre de Phil le presentó un novio que tiene ella, que parece ser un buen hombre y es carpintero. Entonces Phil, que en ningún momento tuvo problemas para conocerlo a él, incluso entraron en confianza porque era un hombre bastante abierto, fue a pedirle ayuda en su lugar de trabajo y lo ayudó a hacer un estante, así una vitrina para regalarle a Nicolás. Acá tenemos el primer punto de inflexión, el más grande de la película, que es Phil va a llevarle este regalo a Nicolás a su casa, a esa habitación, sí, es como un cuartito que está en el fondo, y lo ve a su mejor amiga teniendo sexo con el centro de su mundo. Lo digo así porque en ningún momento dijeron que eran novios, por más que en algún momento Phil lo asume, porque bueno, él pensó que estaban juntos. Insisto, no lo digo para defender a Nicolás, sino porque en ningún momento se planteó. Y ahí es cuando se derrumba el centro de su mundo, porque él pensó que estaban juntos, que lo quería y que quería estar con él, y que incluso ese acercamiento que habían tenido emotivo significaba algo, pero obviamente no significaba nada para Nicolás. O eso es lo que creemos en ese momento, porque bueno, están teniendo sexo. Y bueno, pasa lo que pasa en este tipo de películas, en que el protagonista está triste, se aleja de todos y no quiere saber nada con los otros dos que lo traicionaron. Acá bueno, termina de entenderse y casi cerrarse el conflicto de la madre y la hermana. Y volvemos a la amiga no le vuelve a hablar, cosa que está perfecto porque la chica lo hizo de zorra, o sea,
Él sabía, por más que Nicolás nunca le planteó nada de ser una relación abierta o cerrada o lo que sea, ella sabía que Phil lo quería. Y eso no se hace. Es tu mejor amigo, no se hace. Y si tenés ganas o lo que sea, decilo, aunque sea, pero no lo hagas. Nicolás va a la casa de Phil y se ponen a hablar. Y Nicolás le dice que él quiere estar con los dos, que lo necesita él, pero también la necesita Kat, que los quiere a los dos y que tal vez los tres podrían tener algo. Y Phil le dice que no. Acá yo me pregunto, ¿a qué punto? A ver, es entendible que porque es jovencito, tal vez no le eran demasiadas cosas nuevas, él no tenía en su cabeza preparado estar dispuesto a una relación poliamorosa, y menos con su mejor amiga porque él es gay. Pero yo le voy a defender a Phil por el hecho, no del hecho de la posesión, de decir no, yo quiero que estés conmigo, además no te quiero compartir, que es lo que le dice, sino por el hecho de que fue traicionado, primero por su mejor amiga, y por él porque en caso de que le diga, bueno, está bien, nunca dijeron que iban a ser novios, pero tampoco dijeron que iban a tener una relación abierta. Es como que yo creo que son cosas que se tienen que hablar. Y volviendo, son chicos jóvenes, no suele suceder, pero eso no quiere decir que él pueda estar con quien quiera. En realidad debería, porque sí, es joven y puede hacer lo que quiera, pero me refiero a que son cosas que se tienen que decir. Y por lo menos tendría que entender por qué Phil se siente así. Entonces Phil corta la relación por completo. Sufre, obvio que sí, pero acá ahora, que es el otro punto de inflexión, es cuando Phil entiende cuál es el verdadero centro de su mundo. Que está bueno que lo terminen de cerrar y por eso cierran los otros conflictos que estaban alrededor. No suele ser el mismo centro del mundo de todas las personas, pero para Phil lo fue y sería lo ideal. Que el centro de su mundo no es su primer amor y no es su círculo social, es su familia. Eso es lo que él termina como conclusión, porque está festejando Año Nuevo con su madre, que finalmente puede estar tranquila con un hombre, con su hermana y con Teresa y Pascal, que son muy amigas y apegadas a ellos. A ellas, perdón, y están disfrutando un momento de familia. Ese es el centro de su mundo. Y ahora lo que sigue es empezar a ponerse a él como en primer lugar. Eso no quiere decir que él no pueda volver a tener una relación, pero es una manera de aprender y de saber que si bien vos te podés enamorar, porque eso es algo que no se controla, es muy difícil de controlar, es imposible de controlar en realidad, pero cuando pasa, pasa. Pero tampoco hay que olvidarse de uno mismo. Hay que entender que nadie te va a defender como te defendes a vos. En un momento Pascal se lo dice a Phil en una de esas charlas. Le dice, no existe la seguridad en una relación, no sabes, nunca vas a saber en tu relación amorosa algo que sea... ¿Cómo decirlo? Algo que sea... Sí, seguro. No se me ocurre otra palabra. No sabes si vas a vivir el resto de tu vida con esa persona. De que querés, vas a querer, obvio que vas a querer, pero no sabes. Y él, bueno, por lo menos lo que tiene que aprender de esto es disfrutar de ese momento. Volviendo a lo que estaba diciendo, en su verdadero centro del mundo, él decide seguir sus sueños, porque desde un principio se entiende que él tenía algo pendiente. Él quería conocer Estados Unidos, quería viajar para allá, incluso quería conocer a su padre si es que su padre es de allá. Su madre le dice que sí, así que la película termina de cerrar en que
lo más importante es que él se preocupe por sí mismo, que cuide sus sueños, que siempre trate de cumplir sus sueños y que aprenda a quererse a sí mismo. En realidad no tenía conflictos de autoestima, pero al ser un chico que, como digo, es un adolescente que no entendía qué le pasaba, no sufrió tanto. Entonces, por eso es como una película bastante tranquila. Yo la categorizaría como película de domingo. Para mí las películas de domingo son las películas en las que te hacen sentir mejor. Si bien no toda la película, obviamente que no, pero son películas como para sentirse bien, y que además esta película es una buena película. No le voy a poner puntaje, no voy a expandirme en géneros o subgéneros, porque es una película bastante simple, pero eso no deja de hacerla una linda película. Así que yo les súper recomiendo que vean esta película si les gusta ver este tipo de representaciones. Y no es vieja, no es difícil de conseguir, o sea, búsquenla en YouTube, después no me odien si la ven en mala calidad. Si saben hablar inglés, creo que la película está subida con subtítulos en inglés en mejor calidad que la que tiene subtítulos en español. Pero si la encuentran en HD porque saben buscar bien en los rincones de internet, mejor. Y bueno, eso fue todo. Les dejo hasta el próximo video. El próximo video no, esto es un podcast. Hasta el próximo episodio. Y espero que si les gusta la película, me comenten en los posteos que voy a estar haciendo sobre este podcast en @obsesine o en mi cuenta personal de @0gram. Que el 0 perdón, la O de 0 es un 0. Y bueno, eso fue todo el primer episodio de Inclusine, del spin-off de Obsesine. Bye.